Ruhi es una película de Bollywood, cine hindi del norte de India, de comedia y horror, protagonizada por Janhvi Kapoor como Ruhi, Rajkumar Rao como Baura y Varun Sharma como Katani. Comencemos. Empezamos escuchando la canción Nadiyun Par. Luego vemos como alguien graba la ciudad de Badgapur. Es un hombre de Estados Unidos llamado Tim que se dedica a hacer reportes de historias reales y curiosas por el mundo. Tim entrevista a dos muchachos, son Baura y Katani. Ellos se presentan en el video y también hablan sobre sus ocupaciones. Baura es periodista civil y Katani escribe la columna del horóscopo. Aparte se dedican al negocio de rapto de novias. Luego llevan a Tim a la oficina de su jefe Ganiya. Aquí graban. Vemos como hay muchas personas en el lugar, pues están preparando una boda. Los muchachos le dicen a Tim que irán por la novia y que puede grabar. Este espera sobre la carretera junto con el futuro novio, mientras los demás van por la chica. Así la interceptan saliendo de sus estudios y la llevan a la fuerza al vehículo. Tim se sorprende de ver cómo hay gente presenciando el acto y nadie hace nada. Actúan como si fuese algo normal. Luego vuelven a la casa del jefe con la chica. Aquí está la madre del futuro novio, quien pagó por el rapto de la chica. Esta le dice que su hijo es ingeniero y que tendrá todo lo que quiera. También le da unas joyas de oro, por lo que la joven acepta y se lleva a cabo la boda y la respectiva celebración. Tim graba todo. Al día siguiente, Tim junto con Baura y Katani van a otro lugar, pero de camino Ganiya los llama y les ordena ir por una chica para un matrimonio, pero ellos nunca lo han hecho solos. Aún así el jefe se los ordena y cuelga la llamada. Tim se queda en el camino, pero Baura y Katani van a realizar el rapto. Hacen el plan y van en busca de la chica. Ella se llama Ruhi y está con su padre en un centro de sanación. Cuando padre e hija se suben al auto, Katani toma a Ruhi a la fuerza. Luego llega Baura con el auto. El padre intenta detenerlos, pero no puede hacer mucho y se llevan a su hija. Ruhi también se intenta defender, pero la duermen para que no haga problemas. En el camino Ganiya llama y les dice a Baura y Katani que se cancela el contrato de esa boda por problemas familiares del novio, pero ellos dicen que ya tienen a la chica, por lo que Ganiya les pide que entonces vayan y se queden en una cabaña a las afueras de la ciudad mientras se puede reanudar el compromiso. Aunque ellos no quieren ir al campo, obedecen. Es noche y llegan a la casa, la cual se encuentra abandonada y en mal estado. Dejan a Ruhi sentada en una habitación. Luego ellos van afuera a preparar la cena, mientras hablan de sus proyectos. Katani sirve un plato y le pide a Baura que se lo lleve a Ruhi. Baura va, pero ve que ya no está sentada. La llama y la busca, pero no la ve. Luego de buscarla por un rato escucha algo y mira hacia el techo. Ve a Ruhi con una cara demacrada. Baura sale corriendo y le dice a Katani que se vayan de ese lugar. Katani le pregunta a Baura qué le pasa y este le explica lo que vio, por lo que juntos van a ver a Ruhi. Miran a través de la puerta, pero Ruhi está normal y está intentando comer de la comida que se había caído al piso. Ruhi le pide a Baura que por favor le lleve comida, pues tiene mucha hambre. Cuando Baura la ve, se siente cautivado con su belleza. Le llevan varios platos de comida, pero solo se sacia hasta que se acaba todo. Katani se enoja por esto. Al otro día vemos al padre de Ruhi en la estación de policía, poniendo el denuncio por la desaparición de su hija. El señor, muy apenado, dice que cuando ocurrió todo, fue a su casa a contárselo a la familia, pero estos en lugar de preocuparse, se alegraron, pues su hija tiene una condición. El señor muestra una foto de su hija donde se ve normal y luego otra donde parece un espíritu. Los inspectores preguntan qué le pasa a la chica. El señor dice que pasó hace casi un año, cuando su hija se iba a casar. Ella se vistió, pero cuando el novio y los invitados la esperaban en el patio para la boda, ella apareció así, con ese aspecto, y todos al verla salieron corriendo asustados, y tampoco se pudo casar. El señor pide que por favor le ayuden a encontrar a su hija. Baura va a ver a Ruhi a su cuarto y la ve dormida. Él la fotografía. Luego Ruhi se despierta y va a verse al espejo. Baura va a verla desde otro ángulo y la quiere fotografiar nuevamente, pero se da cuenta que la imagen en el espejo es el aspecto del espíritu y se va corriendo nuevamente. Luego con su amigo van a hablar con el jefe. Le muestran la foto del espíritu, pero se ve muy borrosa. El señor se enfada y les ordena seguir con el trabajo.
Esa noche Baura y Katani vuelven a la casa de campo. Ya es noche y está lloviendo. Van al cuarto donde estaba Ruhi, pero ven que ya no está. Aparte hay un gran hoyo en el techo y saben que se escapó por ahí. Baura se niega a buscarla, pero Katani le dice que debe estar cerca. Así Katani se va a buscar en el bosque mientras Baura va a un depósito abandonado. Baura llega al depósito. Hay muchos maniquíes y muñecos. Baura recorre el lugar con la esperanza que Ruhi no esté ahí. Luego escucha que Katani lo llama y salen unos murciélagos del techo. Esto lo hace caer en la escalera y justo frente a él está Ruhi, pero se ve normal. Aquí llega Katani y ella les dice que necesita ir al baño. Katani la acompaña. Caminan un poco en el bosque, pero de un momento a otro no ve más a Ruhi, por lo que la busca y con la linterna la ve agachada comiendo un animal. Ella voltea a verlo, pero nuevamente tiene su aspecto de poseída. Ella se acerca a Katani, pero a diferencia de Baura no siente miedo, por el contrario la encuentra linda así. Cuando ellos están frente a frente llega Baura y con una cadena atrapa a Ruhi, la ata a un árbol, luego ella se desmaya y la lleva nuevamente a la casa. Luego los dos amigos hablan sobre Ruhi, pues está poseída. Baura dice que la deben ayudar. Al día siguiente, Katani va a ver a Ruhi. Ella despierta y ve muchos animales. Katani le dice que son su desayuno, almuerzo y cena, pero Ruhi dice que ella es vegetariana. Luego Katani intenta que Ruhi se convierta en el espíritu, pero ella se asusta y ahí llega Baura. Luego llega un señor. Este dice ser exorcista. Baura le cuenta a Katani que él fue a liberar a Ruhi del espíritu, pero Katani se enoja, pues él aprecia al espíritu. Luego ven que el exorcista hace un pan y se lo da a Ruhi. Ella se transforma y toma del cuello al exorcista y lo tira. El señor muy asustado sale corriendo. Tras él van Katani y Baura. Ruhi poseída los persigue. El exorcista les confiesa a Baura y Katani que se trata de una bruja, Muriyapari. Son poderosas. Estas han sido mujeres que han sido rechazadas en su boda y poseen a otras mujeres jóvenes que también se van a casar, todo con el objetivo de casarse, pues es lo que más anhelan en el mundo. También advierte que nadie sabe cómo liberar a las víctimas de este tipo de brujas. El exorcista se va. Katani se siente más atraído por la bruja y se lo dice a Baura, el cual solo le responde que ese monstruo arruina la vida de su querida Ruhi. También discuten sobre quién se quedará con la chica, pues la bruja y Ruhi ahora comparten el mismo cuerpo. Estos pelean, pero no deciden nada. Luego ven que Ruhi está tirada a la orilla del río. La ayudan a volver en sí. Aquí llama al jefe, quien les dice que lleven a la chica a Muyerabad y vuelvan a Bhagatpur, pues se ha cancelado esa boda definitivamente. Baura se niega y dice que esa novia será para él y termina la llamada. El jefe se enfada. Baura dice que irá a buscar ayuda y algo de dinero para huir, pues su jefe los buscará para vengarse por el desacato. Baura habla con Ruhi y le regala un coliflor. Ella le dice que extraña a su padre, pues él siempre estaba con ella, ya que los demás de su familia no la querían, por eso que le pasa. Baura le dice que irá a buscar ayuda para ella. Ella vuelve a ser poseída por la bruja, por esto Baura se va. Katani llega y le pregunta el nombre a la bruja. Esta dice que es Afsa. Esta intenta que Afsa se divierta con él. Mientras, vemos como Baura está en un taller de alquiler de vehículos. Él deja su auto y toma una moto. Va a varios lugares buscando ayuda para Ruhi. Ve a los exorcistas y religiosos que dicen poder curar, pero ninguno tiene una solución para él, hasta que Baura llega a donde hay un científico que dice que todo eso de espíritus y brujas es falso. Baura se decepciona mucho y comenta que lo dice solo porque no ha visto una bruja Muriyapari. Ahí una señora se queda viéndolo. Katani sigue pasando el tiempo con Afsa, pero a la casa llegan dos hombres, son empleados del jefe, a darles una lección. Abofetean a Katani y lo amenazan. Afsa, entre los maniquíes, los ve con enojo. En la noche llega Baura a la casa, entra y ve que los hombres están sin vida y muy malheridos. Luego ve a Ruhi, quien está muy asustada. Él le limpia la sangre de las manos, le dice a ella y a Katani que deben ir a Chimatipur. Así los tres se van en la moto. Por otro lado, el jefe va al hospital a ver a sus dos hombres. Uno de ellos está sin vida y ve que tiene los pies al revés, por lo que dice Muriyapari. El otro sujeto logró sobrevivir, pero no puede hablar con él, pues llega la policía.
La policía interroga al sujeto, le dice que están buscando a una joven que posiblemente fue raptada para matrimonio por rapto y saben que él trabaja en ese negocio. Le muestran la foto de Ruhi y no la reconoce. Luego le muestran la foto estando poseída por Afsa y él se asusta mucho y solo atina a decir Shimatipur, pues escuchó cuando Baura les dijo a los otros que irían a ese lugar. Esa noche los tres llegan a Shimatipur, van a un hotel. Aquí hay un aviso sobre el exorcismo. El recepcionista, quien también es exorcista, les da la llave de 2 habitaciones. Ellos suben las escaleras. En el momento que el aviso dice que es prohibido llevar brujas, María Pari. Ruhi se queda en una habitación y los 2 chicos en otra. Baura le escribe a Tim para que vaya a grabar un acontecimiento especial y para que le lleve un traje de bodas. Katani lo ve y se siente con dudas de por qué no le comentó nada a él. Al día siguiente, temprano, Baura sale del hotel y espera el bus donde viene Tim. Baura le cuenta que se casará. Luego le relata toda la historia y nos regresamos al momento donde la señora mayor se quedó viendo a Baura. Ella le comentó que sabía sobre las brujas María Pari. Baura le pagó. Ella dijo que la bruja deseaba casarse y poseía en la luna llena azul, y si en el año siguiente a la próxima luna llena azul ella no se había casado, la joven poseída perdería la vida. Baura se preocupa. La señora le dice que la solución es que ambas se casen. Luego dice que se case primero y luego tome a la bruja. Y cuando ella se case y se dé cuenta que es la segunda, se enfadará y abandonará el cuerpo de la chica, pues una bruja María Pari nunca aceptará ser la amante. Le advierte también que puede ser peligroso. Aquí Baura tiene una idea. Dice que se casará con un perro, como lo recomienda la astrología hindú en algunos casos. La señora le dice que es buena idea, aunque de todo podría pasar. También le muestra sus pies. Vemos que la señora tiene los pies y las pantorrillas de color negro y sus pies están muy hacia afuera. Ella dice que se liberó, pero no recuperó del todo la posición de sus pies. Volvemos al presente. Tim piensa que es una historia muy curiosa. Baura se pone el traje que Tim le llevó. Aquí Katani los ve y piensa que Baura ha decidido quedarse con Ruhi. Rápidamente va a buscar a Ruhi y le reclama por querer casarse. Ella le dice que no sabe de qué le habla y que la deje en paz. Katani la quiere forzar a irse con él, por lo que Ruhi sale corriendo. Mientras Ruhi corre por las calles de Shimatipur, ve todas las personas que están poseídas, o mejor dicho, con problemas mentales, y los rituales que se están llevando a cabo. Mientras, en un pequeño descampado, el pandit está cazando a Baura con el perro. Tim graba todo el proceso. La señora también está ahí. Luego del ritual, quedan oficialmente casados y se van en una barca. Baura está llegando a la orilla del pueblo, donde ve que hay muchos hombres enfurecidos con él. El exorcista del hotel le dice que las brujas María Pari están prohibidas, y le cuenta que vio correr a Ruhi y sabía que estaba poseída. Ruhi se ocultó de Katani en un templo. Ahí llegó el exorcista, quien la tomó a la fuerza para cortar un mechón de pelo y ponerlo en el fuego para liberarla. Pero la bruja Afsa se rebeló y todos salieron corriendo del lugar. Luego vemos que llega un vehículo al lugar. El señor Ganiya y sus hombres, pues otro sujeto pagó para que le llevaran a Ruhi, pues se quiere casar con ella. Ganiya le advirtió que estaba poseída, pero el hombre no creyó y desafió a Ganiya. Por esto este va a buscar a la joven para casarla. Suben a lo alto de un templo. Ruhi está intentando arrojarse por un risco, pero Afsa no la deja. Le dice que ella le dio coraje, que ya debería conocerla, pues tienen un año juntas. Pero Ruhi le dice que solo le ha dado problemas. El señor Ganiya le habla a Afsa, dice que él tiene una boda para ella, que acepte, ya que sabe que es su sueño, y esa noche hay luna llena azul. Luego vemos que Tim llega donde está Baura y Katani, les muestra una grabación donde aparece Ganiya llevándose a Ruhi. Ellos se preocupan y rápido van a Badgapur. Ruhi, poseída por Afsa, ya está lista, también el novio y todo para realizar la ceremonia. Ganiya lleva a la novia cubierta por el velo para que nadie la vea poseída. Empieza el ritual de matrimonio y ahí llega Baura, Katani y Tim. Katani le dice a Afsa que él la quiere. Ella lo ve, pero Ganiya le ordena seguir con la boda. Esto enfada a Afsa, quien lo toma y arroja fuertemente, recordándole que ella no sigue órdenes de nadie. Todos ven el rostro de la chica y salen corriendo del lugar, incluido el novio. Baura retiene al pandit para que case a Afsa con Katani.
Empiezan el ritual nuevamente, pero aparece la señora con el perro diciendo que se está casando con un hombre casado. Baura lo afirma mostrando la grabación, pero Katani le jura que él no sabe de qué están hablando. Hafsa aparta a Katani y le dice a Baura que entonces se casará con él. Empiezan a dar las vueltas, pero Hafsa no puede caminar, pues Ruhi se lo impide. Baura le dice que deben hacer el ritual rápido, pues pronto se ocultará la luna y Ruhi perderá la vida. Ruhi se manifiesta nuevamente y suelta su sari de la pashmina del novio. Toma la punta de su sari y lo envuelve en su mano. Ruhi le dice a Hafsa que tiene razón. Ella le ha enseñado a tener coraje, que ella no necesita casarse con nadie, pues siempre quieren elegir por ella, que ahora ella tomará su decisión y Ruhi se casará con Hafsa para que estén juntas para siempre. Hafsa se molesta, pero encuentra razón en las palabras de Ruhi y acepta. Dan las vueltas y pone su sindur rojo en la cabeza, sellando su unión entre las dos. Todos quedan sorprendidos y Tim ha grabado todo. En la mañana Ruhi toma la motocicleta y se va. Más tarde al lugar llega la policía y el papá de Ruhi y dice que ellos fueron quienes la raptaron. La señora dice que la chica se fue consigo misma. El papá siente un poco de alivio al saber que Ruhi está mejor. Baura ve al perro y quiere preguntar a la señora qué debe hacer, pero esta ha desaparecido. Luego la película termina con otra canción. La película es entretenida, se interpreta que la bruja eran los miedos internos de Ruhi, que al final los convirtió en fortaleza al reconocerlos y enfrentarlos. Se podía predecir que no se iba a casar con ninguno de los dos, ellos solo fueron un medio para ver el camino con más claridad, pues su padre por amarla tanto tendía a sobreprotegerla, ya que era quien buscaba la ayuda, aunque yo sí hubiera querido que ella se reencontrara con el papá, pero supongamos que iba para su casa. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.